Hoy madrugamos para recoger a un invitado súper especial. ¿Con quién voy a caminar? Ya van a ver de quién se trata. Aquí es. Uy, ¿cómo le digo? Buenos días. ¿Cómo está, abogado? Muy bien. ¿Contenta? ¿Lo hice madrugar o madruga? Despierto siempre a las 6 trabajando abajo de mi casa. Ay, qué bueno. Oiga, abogado, ¿le parece si vamos al lugar donde inició la historia de libertad de Guayaquil? Es el Cerro Santana. Bueno, realmente esa es la culminación del proceso fundacional de Guayaquil, pero la libertad, la independencia de Guayaquil que se dio en 1820, sin duda representa ese Guayaquil, que era el que existía en esa época. Y bueno, una época, una hora como para ver la aurora gloriosa y que define a Guayaquil. Pablo Aníbal Vela dijo algo muy interesante respecto de eso. Guayaquil, no pierdas el ritmo de tu paso. Las ciudades como tú solo tienen auroras y la vanguardia no sabe el fracaso. Es una frase que se ha aplicado toda la vida a Guayaquil con sus idas, sus venidas, sus subidas, sus bajadas, pero que nos señala claramente el norte de esta ciudad. Esta ciudad es la cuna de la libertad bien entendida, la cuna de la independencia bien entendida, que en su momento se refirió a un Estado, pero que hoy es no depender de los demás. Esa es una característica del guayaquileño que debe caracterizar a los ecuatorianos. Y usted también. Una vez me dijo que no se puede hablar de Guayaquil sin hablar de independencia, sin hablar de libertad. Y no se puede hablar del Ecuador sin hablar de Guayaquil, porque el proceso fundacional del Ecuador es una cosa muy distinta. Se inició el 10 de agosto de 1809 con el grito de la independencia en Quito. Mucha gente no lo entiende, cree que simplemente es un cambio, una protesta económica que demandaba el cambio del rey Napoleón, hermano de Napoleón, por Fernando VII, y no es así. Fue el principio, un principio importante, tan importante que un año después fusilaron y masacraron a los intervinientes en ese acto. Luego viene el 9 de octubre de 1820, que es la independencia, se consolida la independencia, pues ahí sí nos independizamos de España como concepto jurídico, y se remata en la batalla del Pichincha, el 24 de mayo del 22, con la participación del contingente económico y militar guayaquileño, y se unifica el país. Y años después, en 1830, nace el Ecuador. De manera que es un papel importante que está vigente, porque ahora hay que independizarse de otras cosas. Abogado, qué bonita experiencia estar aquí con usted. ¿Hace cuánto que no viene a las escalinatas? Yo diría que hace un par de años, pero desde que las construimos he venido más que suficientes veces, los 400 y pico de escalones hasta el faro y la capilla. Leí en un artículo que este es su lugar favorito. ¿Por qué? Se lo dije antes, de otra manera, es mi lugar favorito porque aquí se asentó definitivamente el Guayaquil que conocemos como fundado aquí, aunque es un proceso fundacional que acabó aquí. Aquí a nuestra derecha y abajo está el río Guayas. O sea, este es el Cerro Fundación con el río Grande para nosotros, nuestro río, que es el Guayas. Y también es mi lugar favorito porque cuando llegué a la alcaldía quise regenerar urbanamente este cerro. A lo mejor por aquí todavía hay algunas de las fotos de cómo era esto. Esto era de cemento destrozado. Todo el resto era prácticamente tierra. Todas estas casas eran de caña. Y la gente que vivía aquí era gente muy difícil. Algunos políticos decían que era mejor no subir porque era difícil bajar. Yo siempre subí, siempre vine y siempre bajé. Y el Malecón 2000, que debía haber hecho esto, no lo quiso hacer, porque es que era un proyecto imposible. Y
ahí fundé la Regeneración Urbana como fundación, con un hombre que yo quería mucho, que va a ver usted quién es cuando lleguemos arriba, fue mi director de urbanismo, y vinimos casa por casa a explicarles cómo era el proyecto, y eso que era horrible se convirtió en esto. Y esto no es todo el proyecto, esto tiene ramales hacia los dos lados y tiene ramales para subir hasta la copa. Realmente es una maravilla, muy Lindo. bonito, y se convirtió en un sitio icónico de Guayaquil, pero visitado, no como antes que era un lugar referencial abandonado. Y la gente nunca la desalojamos de aquí. Esa gente se convirtió en lo que usted está viendo ahora, dueños de bares, lugares de exhibición de artesanías, lugares de pintura, restaurantes, guías turísticos, y nunca se fueron de aquí. Y se ha Así que convertido en aquí, un ancla para el turista también visitar el Cerro Santana, visitar el barrio Las Peñas. bueno, por supuesto, muy bonito. Bueno, Las Peñas está aquí, Ajá. todo Al lado. cerquita, pero está comunicado, y eso era igual. Ese barrio, las casas se caían, eran de madera, algunas habían desaparecido, lo rehabilitamos íntegramente, y luego llegamos a terrenos que eran en parte de fábricas abandonadas, que las expropiamos en parte del municipio, en parte del gobierno. Gustavo Novoa los donó, y en 10 hectáreas ahí, o sea, en 100.000 metros cuadrados, hicimos Puerto Santana, con el malecón de Puerto Santana. Y todo esto se conecta con el malecón 2000, que se conoce así, en realidad es el malecón Simón Bolívar, que lo inició León, que hizo un tercio León, y yo lo acabé, y luego continué con esto y con el malecón del Salado. O sea, desde ahí nació el proyecto de regeneración urbana como concepto, no como un proyecto aislado, sino como concepto que luego se extendió al centro de Guayaquil y a los barrios populares de Guayaquil también. Oiga, abogado, ¿y este lugar en el que inició la historia de libertad de Guayaquil, ¿no? Este lugar que Guayaquil Libre fue algo mentalizado por nuestros héroes, y aquí crecieron y trabajaron nuestros padres? ¿Es posible conseguir la libertad sin seguridad para el Ecuador? La libertad o la independencia, que a veces son sinónimos, no siempre, es un concepto integrado por independencia y libertad política, y libertad y independencia y libertad económica. Y eso implica el vivir bien en todos los sentidos. Si usted no tiene seguridad, usted no tiene libertad. Si usted es pobre, usted no tiene libertad, porque no tiene libertad económica. Si usted no tiene servicios, no tiene libertad, porque sin agua, sin alcantarillado, no hay libertad. Si usted hoy día no tiene conectividad en un mundo moderno donde eso también es libertad y independencia, no tiene independencia y libertad completa. Hola, Buenos ¿cómo estás? días. Ajá. Y para mí la libertad es ausencia de miedo. Cierto, que se pueda recuperar las calles, que sean de los ciudadanos y no de los delincuentes. Hay gente que ha perdido la esperanza en mejores días por el Ecuador. Yo creo que unidos y con autoridades eficientes podemos realmente recuperar esa libertad. Sí, por supuesto que sí, pero en eso también la población tiene un papel muy importante. La democracia no es callar, humillarse, aguantar, solapar. Es dentro de la Constitución y la ley, dentro de la democracia, exigir que los gobiernos funcionen. La ciudadanía, A todo ¿cómo nivel. lo hace? ¿Cómo lo hace? Con presión, con manifestaciones, con reclamos de carácter legal. Y hoy día hay una ausencia de rebeldía, en el buen sentido de la palabra. No estoy hablando de alterar el orden público, ni mucho menos. Entonces, ese miedo no es solamente a tener miedo por la vida de uno y sus familiares, Miedo a no tener empleo. a no tener empleo, a no tener futuro. Es un miedo colectivo que nace de la carencia de lo que uno quiere en muchos aspectos. Oiga, abogado, ¿y usted que tiene tantos años en política? ¿Cuántos? 40. 40. ¿Qué opina de la relevancia de los jóvenes en la política? Bueno,
Este es el monumento a Luis Pérez Merino. Él fue mi director de obras públicas en la parte de regeneración urbana. Le debo su... Nadie creía en este proyecto, solo pocos, entre ellos él y yo. Y lo hizo realidad clavándose aquí y realmente despertó la regeneración urbana como un concepto integral premiado por las Naciones Unidas como el más extenso y el más rápidamente ejecutado en América Latina. Ah, wow. Muchas gracias, arquitecto Pérez. Sí, ¿qué relevancia tienen o han cobrado o deberían cobrar los jóvenes en la política? A los jóvenes no les gusta la política. No les gusta la política porque tienen una acepción de la política, que es la acepción de la politiquería. Y eso es culpa de los malos políticos. Hay un viejo cuento que nació en el Ecuador y que nació en un momento álgido de crisis de partidos políticos. Y un ciudadano llegó a su casa y le dijo a su mujer: no puedo salir a la calle, me insultan. Entonces la mujer le dijo: ¿qué te han dicho, hijo de mala madre? O no, algo peor, me han dicho diputado. Si no cambia esa percepción, esa decepción va a seguir y esa ausencia va a seguir. Pero ¿cómo va a cambiar si no intervienen para cambiarla? Tienen que intervenir para cambiarla. No todo es malo en la política. Nada es enteramente malo ni enteramente bueno. Hay malos políticos, que es otra cosa. Exactamente. Y nosotros creamos el Centro de Formación Política ya hace 2 años, por donde han pasado alrededor de 1.500 jóvenes de todo el Ecuador que se han capacitado para servir eficiente y solidariamente en política. Pero eso partió de creer en los jóvenes. ¿Usted apoyó esa iniciativa? Es que hay que apoyarla. Si usted, como director de las mujeres, director del centro, ha hecho lo necesario, ha cumplido con su deber, y los jóvenes que van a cumplir con su deber. Pero ese deber no acaba yendo, aprendiendo, estudiando como lo han hecho, empapándose de los problemas en teoría. Yo quisiera verlos en la práctica. Los cambios se hacen en la calle, los cambios se hacen desde la academia, los cambios se hacen desde las actividades diversas y los cambios se hacen interviniendo en política. Y yo creo que los jóvenes deberían ser conscientes que si el país va mal, los que van a sufrir más son ellos, por una razón sencilla. Tienen más años de vida por delante de los que tenemos los que no somos jóvenes. Así que o arreglan ellos la situación para ellos y sus descendientes, o la adversidad los va a aplastar. Sobre todo si no tienen la rebeldía para hacer lo que tienen que hacer. Ser actores del cambio, ¿no? Ser protagonistas. Actores reales del cambio, no de la lengua para afuera, porque de la lengua para afuera se cambia todo. El problema es cambiarlo de verdad. Y tampoco estar detrás de las redes únicamente, porque ahora la política digital, el TikTok. El TikTok es una forma moderna de comunicar. En algún momento no había ni la imprenta, habían los edictos que hechos a mano se pegaban en las paredes. Luego vino la imprenta, después vino no el diario, sino antes el periódico, después el diario, después la radio, después la televisión, después las redes, y ahora se ha llegado al TikTok. Es una forma de comunicar, no es una forma de hacer el ridículo, es una forma moderna y corta de decir cosas que interesan a la gente. Así que a mí me parece fantástico el TikTok. Lo que no me parece fantástico es que crean que se pueda cambiar un país haciendo TikTok sin contenido. Es otra cosa muy distinta. Es divertido, sí, pero la diversión es buena, extraordinaria. Sin reírse no se puede vivir, hay que reírse hasta uno mismo. Pero que con diversión simplemente se cambian los países, grave equivocación. Y que tampoco depende de la edad, ¿eh? Porque yo he visto TikTokers que también están entraditos en años y se prestan para el ridículo. El TikTok es una forma de comunicar. El humor no tiene edad, la inteligencia no tiene edad. Definitivamente es cuestión de hacer lo que hay que hacer bien hecho, nada más. Ustedes sabían que el abogado tiene 2 hijas que son jóvenes. Entiendo que usted las escucha mucho. ¿Qué ha aprendido usted de los jóvenes? Porque nosotros, y me incluyo en ese grupo, hemos aprendido mucho de usted. Lo primero que aprendo, gracias por ese comentario. En fin, no tengo mucha vocación de maestro, tengo que admitirlo. Yo soy ejecutor, me gusta eso, no me gusta... Enseñar con el ejemplo. Eso es otra cosa, pero nace de ser constructor.
Por eso a mí las asambleas, los congresos, etcétera, he ido por deber cívico y por necesidad política. No me gustan. ¿Qué he aprendido de mis hijas? Ahí tiene un bichito, déjeme sacarle. Primero, a tener paciencia. Ya. Que necesitaba aprender algo de eso. En la política se aprende a tener paciencia. Y segundo, actualizarse, porque uno se nutre de la información de quienes lo rodean. Y por eso no hay que encerrarse en determinado grupo de amigos o en determinado grupo conceptual. La realidad se vive en la calle y la casa es parte de esa realidad y hay que escuchar. Y no todas las mentes son reflexivas. Para mí que usted no solamente escucha, sino que también valora sus puntos de vista distintos y los incorpora cuando son válidos para usted. Y eso también genera un crecimiento, un desarrollo. No todas las personas mayores tienen la habilidad de expandir su mente, sus horizontes, escuchando a jóvenes. Yo creo que eso es una cualidad. Que es cuestión solo de escuchar a jóvenes que hay que escuchar y no creo que tiene nada que habilidad. Es un problema de inteligencia. Las cosas evolucionan, el mundo cambia. Hay cosas como los valores, la fe, la honestidad que no cambian y desgraciadamente han cambiado también, pero para mal. Pero el resto de las cosas cambian y uno tiene que estar dentro de esa onda, no solamente en lo tecnológico, no solamente en el cambio de sistemas constructivos, no solamente en el cambio de ver qué es lo que realmente le importa a la gente. Hace 15 o 20 años alguien pensaba que la internet era tan necesaria como el agua potable. Hoy día es un servicio básico indispensable. Es una fuente de crecimiento, generadora de ingresos, generadora de información, generadora de formación. Si uno no está en eso y no se da cuenta de cómo avanza el mundo, definitivamente está mal. Y no se puede servir a la gente si uno no comprende cómo lo tiene que servir. Oiga, abogado, y aquí veo que hay una placa que también está firmada por usted para el arquitecto que construyó esto, ¿no? Así es. En arquitectura con sentido social transformó el espacio público para el disfrute de los ciudadanos. Lo estamos disfrutando. Y con algo que no es ahí, con gran valentía, porque venir aquí en esa época era difícil y convencer a la gente más difícil y cargarse toda esta responsabilidad, por supuesto que era difícil. Lo cumplió, si bien con todo mi apoyo personal, de la municipalidad y todo lo demás. Lucho fue un personaje realmente maravilloso. ¿Usted cree que en el Ecuador existe independencia real? No, ya le dije por qué. Porque sin independencia económica no hay independencia real. La independencia política, si la vemos como que somos un país soberano, la tenemos. Si la vemos como que hay democracia con sus vaivenes, la tenemos. Porque al fin y al cabo los gobiernos que elegimos son responsabilidad de los electores. Sí. Así que es una forma de ejercitar la democracia. Los resultados son discutibles, pero como decía Churchill en ese sentido, la democracia es un mal sistema de gobierno, pero es el único que hay, digamos, porque los demás son peor. Pero la parte económica, yo no creo que tenemos libertad económica. Libertad económica existe cuando un hombre adulto tiene trabajo, cuando un joven tiene acceso a la educación verdadera del siglo XXI, cuando tiene futuro, cuando la mujer no es violentada ni discriminada, cuando el anciano es respetado, cuando los sectores productivos son prósperos, cuando los gobiernos entienden que su función es servir. Y a mí me han preguntado muchas veces si yo extraño algo del poder público. En absoluto, yo no soy apegado al poder, me fastidian muchas veces. Extraño servir. Sigo sirviendo en lo que puedo, pero no con la misma cantidad y la misma eficacia cuando uno está en un cargo público. Pero el cargo público es para servir, y servir es algo que se tiene que notar. No es que yo quiero servir, tengo la intención de servir. Bueno, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Pero servir es cambiar para bien la realidad de la gente, especialmente de los pobres, con obras y con servicios reales. Si no, no hay libertad económica. Porque las cadenas no son solo las físicas, que son las más fáciles de romper. Las cadenas son fundamentalmente las que se derivan de la pobreza, que es el enemigo que hay que vencer. En 1820 Guayaquil fue libre. Yo creo políticamente. Sí, y por creo poco tiempo. Que unidos podemos resolver los problemas económicos y políticos que aquejan al Ecuador, porque ahí está la recuperación de nuestra libertad. Sin duda es el único camino. No es una unión de membretes políticos, no es una unión de ideología, es una unión de objetivos. El objetivo es servir para mejorar, para cambiarle la vida a la gente.
pero tiene que ser un objetivo real, no un objetivo lírico, no un discurso. Y ahí está lo difícil, porque muchos hablan y pocos hacen. Gracias, abogado, por madrugar y venir conmigo a su lugar Bueno, a esta favorito. hora ya estoy despierto, siempre. Lo invito a desayunar entonces. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes, bye.